Esta mañana quiero compartirles una palabra acerca de Samuel, que está en Samuel, acerca de un padre y un hijo que se llaman Saúl y Jonatán. Y quiero hablarles de ellos porque es impresionante que en estos tiempos tan modernos somos tan sensibles que nos justificamos con los errores de los demás, sobre todo si son nuestros padres o en nuestra familia, para nosotros no realmente vivir la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué voy a la iglesia si mira cómo se comporta fulano? ¿Para qué voy a la iglesia si mira lo que hace sutana? ¿Para qué voy a la iglesia si mira mi marido no cambia? ¿Para qué sigo a Cristo si mira mi esposo sigue siendo el mismo? Y estamos justificándonos sin darnos cuenta que es nuestro pecado que siempre está buscando justificarnos para mantenernos alejados de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Porque la fe en Cristo Jesús es la que vence al mundo. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa fe. El reto tan grande que tenemos es de realmente nosotros desarrollar esa fe y no vivir en la fe de nuestros padres o en la fe de los que nos han enseñado o en la fe de los demás cristianos, sino vivir en mi fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque Jonatán tuvo muy mal testimonio, ahorita lo vamos a ver, y podía haberse justificado de muchas maneras, sin embargo él no fue así. Dios lo usó hasta su último momento y aunque murió trágicamente, era un hombre que creía en Dios, creía en el llamado de Dios, creía en la unción de Dios, de modo que protegió aún a David, el escogido de Dios, en contra de lo que su padre estaba pidiendo, porque Dios ya no estaba con su padre, sino estaba con David. Así que él protegió el llamado y la unción que Dios ya había dispuesto en otra persona para que pudiera seguir adelante la voluntad de Dios en su pueblo y pudiera rescatarlos. Voltea al que está a tu lado y dile, no eres una excusa para mí. Voltea y dile, no eres una excusa para mí. Yo soy un hijo de Dios. Dile, espero yo no ser una excusa para ti tampoco. Porque es importante, es muy importante. Pero yo les aseguro que si usted viera a su papá que se pega con un martillo en el dedo, usted no lo va a hacer. Porque tampoco es tonto, ¿verdad? Pero como todo tiene que ver con el comportamiento, el ejemplo, los valores, los sentimientos, es mucho más fácil dejarnos llevar por el rechazo, por la falta de amor, la falta de integridad, la falta de respeto, para entonces permitir que nuestro pecado nos aparte de Dios, cuando lo que Dios quiere con ese tipo de experiencias es que usted señoree y viva la fe en Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado. Diga conmigo esta mañana, yo soy un hijo de Dios. He reconocido la obra de Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Por lo tanto, yo soy salvo. Eso es todo. Eso es todo lo que usted necesita para tener salvación. Ahora, para poder crecer, madurar, transformarse, señorear, vencer a sus enemigos y con el tiempo entrar a la vida eterna, ya es otra cosa. ¿No le ha pasado a alguno que alguna vez ha querido ir a algún concierto, algún viaje? Compra usted un boleto muy caro, que sabía que había mucha demanda y consiguió usted ese boleto tan preciado. ¿Alguien ha vivido una experiencia así? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Algunos? ¿Y alguno de ustedes ha perdido ese boleto? ¿Verdad que sí? Se siente terrible. Y en algunas aerolíneas te dicen ya no es reembolsable, es intransferible. Y entonces pierdes la oportunidad o tienes que volver a pagarlo. Lo mismo pasa en la salvación. Usted sabe que la salvación está en Cristo, usted debe seguir a Cristo, pero usted va a determinar su entrega a Cristo para con el tiempo entrar o no a la vida eterna. Y eso nadie puede condenarlo porque es una relación personal entre usted y Dios. Amén. Muy bien, vamos al primer libro de Samuel. Libro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice, voy a leerlo aquí en mi versión porque la pantalla está hasta allá.
Dice, y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Diga conmigo, no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Diga conmigo, y Saúl estaba debajo de un granado. Entonces, dice aquí el verso 2 que Saúl estaba debajo de un arbusto. Él es un rey, mis amados. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? ¿Cuántas reinas y sacerdotes hay aquí? Amén. Entonces, él es un rey establecido para gobernar y dirigir al pueblo de Dios todopoderoso. Imagínense en estos tiempos, no lo sé, el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, el presidente de Alemania, el presidente de Inglaterra, de los presidentes más poderosos que hay en el mundo, ¿no? Y están aquí para dirigir al pueblo de Dios, están aquí para dirigir un ejército poderoso para poder presentar guerra contra aquellos que se levanten contra estas naciones y poder defender la causa de su pueblo. Este era Saúl. Y estando en medio de una gran batalla, todo lo que hace es estar sentado debajo de un granado. ¿Es un acto de confianza? No, no es un acto de confianza. ¿Está esperando en Dios? Tampoco, no está esperando en Dios. Saúl se siente derrotado. Él está perdido. Él se encuentra donde no haya solución y dice, ¿qué voy a hacer? Porque es un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, pero cuando se tenían que tomar decisiones importantes, siempre tomaba decisiones emocionalmente, visceralmente. Era un hombre que le temía la soledad, que le temía el fracaso, y por lo tanto se dejaba llevar por lo que decía la gente. ¿A cuántos de los que están aquí no les importa lo que diga la gente de usted? Levante la mano. Muy bien. ¿Sabía que la mayoría de nosotros nos mentimos a nosotros mismos? Es la verdad. Porque si no te importara lo que dice la gente, ¿por qué estás tratando de demostrar algo? Si no te importa lo que diga la gente, ¿por qué te preocupa lo que diga tu hermana en la decisión que debes tomar en esta semana? Si no te preocupa lo que diga la gente, ¿por qué te guardas de que no haya hermanos cuando vas a un bar o vas a tomar o vas a hacer alguna cosa? ¿Por qué? Si no te preocupara lo que dice la gente, no lo harías de esa manera. La mayoría de nosotros nos interesa lo que dice la gente. Y los cristianos debemos interesarnos más en lo que piensa la gente de lo que nosotros hacemos. Pastor, no puede ser. Claro que sí. Por eso debemos dar buen testimonio. Por eso nos negamos a hacer cosas por los pequeños que pueden encontrar tropiezo en la libertad que yo tengo. Y yo me preocupo cuando yo voy a un lugar. Y he dado muchos testimonios de ello, de que a veces, diga conmigo, ¿qué sacrilegio? Diga, la cerveza, guácala, diga conmigo, guácala la cerveza. ¿No? Es del diablo la cerveza, dígalo conmigo, es del diablo. Bueno, su pastor se avienta una cerveza cero de vez en cuando. No light, sin alcohol. Sin alcohol. ¿Y sabes qué? Pero hay momentos donde yo he convivido con gente que me han dicho, pastor, el solo pensar que está usted tomando una cerveza no me gusta y no me la tomo. Me gusta tomar una bebida que se llama rusa, que es una michelada con Square, y la puedes comprar en cualquier esquina, no tiene alcohol. Pero el otro día me dijo una dama también, me dice, pastor, lo vi el otro día que salía usted con una michelada. Le digo, sí, hija, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero usted es el pastor. Y yo le dije, sí, hija, pero esa michelada, que es la bebida, le ponemos Square y está delicioso. Sí, pastor, pero al ver su semblante y cómo aceptó la situación, ¿usted cree que me va a volver a ver saliendo de ese lugar con una michelada en la mano? No, y no me preocupa mi santidad, si estoy mal o no, sino porque veo que mi libertad está permitiendo que alguien salga herido o le dé una mala imagen del evangelio. ¿Sí me voy explicando?
A eso me refiero de que los cristianos cuidamos también de lo que pueda pensar la gente. No por lo que valemos o no valemos, sino por cuidar la fe de aquellos que todavía son pequeños. Es así de sencillo. Saúl tenía un problema. A él le interesaba lo que decía la gente por lo que podían pensar de él mismo. Saúl tenía un problema porque él estaba preocupado por lo que dijeran los demás, porque podría tener una mala imagen como rey. Saúl pecó contra Dios muchas veces, se adelantó a los hechos muchas veces, hizo cosas que no debía hacer muchas veces, porque estaba atado y manejado por los temores y las inseguridades, y se adelantaba a los tiempos por miedo a que su gente le dejara, porque Dios parecía que no estaba con él. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y esto es una atadura. Pero Saúl era el tipo de rey del que estoy hablando. Y usted puede leer sobre la vida de Saúl, de todo lo que le estoy mencionando. Así que cuando se enfrenta a este ejército de filisteos, él se siente perdido. Él no sabe qué decidir, ya no sabe qué hacer. Se siente fuera de lugar. Siente que lo que está sucediendo rebasa su capacidad. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que los problemas que viven rebasan su capacidad emocional? Muchos de nosotros. Saúl se deprime, ha perdido el sentido de la dirección, le falta fe, no cree ni en sí mismo. Saúl estaba lleno de dudas e inseguridades porque Dios ya no estaba con él. Yo quiero que recuerdes por un momento, los que genuinamente han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué sentías muchas veces antes de recibir a Cristo cuando enfrentabas un problema o alguien te hacía sentir rechazado o te hacía sentir que no te querían o no te valoraban? Había un hondo sentido de dolor, de vaciedad. Sentía uno que se moría. Muchos de nosotros tuvimos que tomar medicamentos para poder salir de esa depresión. Ahora imagínate Saúl, que tuvo la presencia y el Espíritu de Dios en su vida y ya no lo tiene más. Debe ser terrible. ¿Cuántos se han esforzado y han logrado muchos de los sueños materiales y económicos que han tenido? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Cómo sentía usted cuando iniciaba en ese caminar, que quería usted o soñaba con tener esas cosas que ahora tiene, y a veces no podía, y a veces sentía que parecía que lo alcanzaba y no lo lograba, y hoy lo ha logrado? Ahora imagínate que pierdes todo otra vez. ¿Cómo te sentirías? Yo no sé tú, pero yo es una de mis oraciones que le digo a Dios porque yo siento que Dios quiere que vayamos a seguir predicando a otros lugares. Yo le digo: Señor, nada más te pido que no me vuelvas a tratar como al principio, porque fueron 5 años terribles de necesidad, de lucha, de ver a mis hijos no tener lo que querían, de luchar por iniciar un ministerio donde es difícil por el rechazo, la lucha contra el mal, arrebatar a las almas del infierno, pasarlos de las tinieblas a la luz. Es sumamente difícil. Saúl tuvo la presencia de Dios y la ha perdido, así que ha perdido el sentido y todo propósito en su vida. Ya no tiene la fe suficiente, le agolpa la inseguridad porque Dios no está con él. Y sus enemigos, los filisteos, contaban con 30,000 carros de batalla en su ejército y 100,000 caballos para poder enfrentarse contra un Saúl que solamente tenía un ejército no muy bien armado, donde empezó con 3,000 y ahora dice ahí lo que leímos que tiene 600. ¡Qué terrible! ¿Deprimido? Pues claro que sí, cualquiera se deprime así. Sentimiento de derrota, pero por supuesto, ¿qué voy a hacer? Haz de cuenta que nos declarara ahorita Inglaterra la guerra, ¿no? O Estados Unidos nos declarara la guerra ahorita con el armamento que tenemos y lo que ellos usan. Tal vez decimos: mexicanos al grito de guerra, pero no estamos tan seguros, ¿verdad?
Porque ya ellos ni siquiera salen los soldados, solamente con unas máquinas y los drones y tiran bombas y todo eso. Imagínate lo que está sintiendo Saúl con un ejército así. Pues lógico que siente que va a perder. ¿Quién no se ha sentido alguna vez que por más que pelea en la vida, siempre es derrotado por la vida? Y más si no tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Saúl tenía el deseo de ser un rey lleno de gloria. De esos reyes que hacían cosas extraordinarias. Tú como padre, como madre, soñaste con hacer cosas extraordinarias en tu familia. Como persona, tú dijiste, algún día haré tales cosas. Y todo el mundo te veía y decía, pero ¿cómo crees? Yo sé que puedo y lo voy a lograr. Hay unos que juraron y dijeron, te juro, papá, que yo lo voy a lograr. Algunos en la soledad de sentirse rechazados dijeron un día voy a salir de casa, yo voy a tener una familia, o yo voy a tener un negocio, yo no voy a vivir así. Se prometieron porque pensaron que podían lograrlo, pero pasaron los años y se chocaron con un muro y una frustración de no poder lograr todo lo que habían deseado. Pero sus enemigos eran más fuertes y poderosos que él. Así que se sienta debajo de un arbusto porque él sabe que no hay nada que pueda hacer. Porque como algunos de nosotros no vivimos la fe real del Hijo de Dios, todavía somos muy emocionales y practicamos cosas que nos condenan, por lo tanto nos hacen vulnerables y nos hacen vivir sin la autoridad contra toda fuerza del enemigo. Eso es lo que estaba viviendo Saúl. Y yo quiero hacer una pregunta esta mañana en medio de este mensaje. Tú estás pasando ahorita un momento tan difícil que si te sientes perdido, sin dirección, sin fuerzas para lo que estás viviendo. ¿Hay alguien aquí que se sienta así esta mañana? Que diga, me siento perdido, gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Es una realidad del ser humano enfrentar cosas, y a veces enfrentamos cosas que nos van más allá de lo que sentimos que podemos hacer, y es lógico que nos sintamos perdidos. Por más que hacemos para que nos ame una persona, el libre albedrío de la persona atada a su pecado o atada a su manera de ser, si no camina en la libertad del Hijo de Dios, no puede brindarte el amor que tú requieres y te sientes que por más que haces no lo logras. Es normal. Voy a pedir un favor, las personas que levantaron su mano, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué les parece si los que están alrededor pongan su mano sobre el hombro de la persona? Somos la iglesia de Cristo. Ahí hay dos personas, dos damas que están solas. Alguien que se acerque a esas damas, por favor, a orar por ellas. Vamos, pongan sus manos sobre sus hombros. Pongan sus manos sobre sus hombros. Yo no sé lo que están pasando, pero se han identificado con un Saúl. Y hoy tenemos que romper ese espíritu que les está atormentando. Empiecen a orar las personas que se acercaron. Ahí hay dos personas que se sienten así, un varón y una dama. Aquí hay otro varón. Vamos, iglesia, levántate y resplandece como la luz de la aurora. Estamos aquí para quebrar yugos de impiedad, para ayudar al necesitado, para orar por la gente. Ora por ellos, intercede por ellos, consuélalo en lo que ha sido consolado, manifiesta el Espíritu que está en ti y da libertad, descanso a estas almas que han sido sinceras y están diciendo, yo me siento así, pastor, necesito ayuda. Padre del cielo, te pido de todo corazón que seas tú manifestándote, Padre, que seas tú sanando estos corazones. Gracias, Padre, gracias, Señor, los bendecimos en esta hora y declaramos que el reino de los cielos se abre, Señor, en sus mentes, cobra vida. Toma, Señor, esa divinidad, Señor, de tu presencia en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que tu Espíritu Santo, y te suplicamos, Espíritu Santo, ven sobre ellos, tócalos, dale la fuerza del búfalo, Señor, aumenta su fe para que ellos puedan creer que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos se establece en su mente, que se hace tu voluntad en cada uno de ellos como se hace en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que los llenes de esa vitalidad, de esa fuerza espiritual, para que ellos se puedan levantar
levantar, Señor, sobrenaturalmente sobre cualquier circunstancia que puedan estar viviendo. Tomen autoridad en el nombre de Jesús, puedan sacudirse los pies y decir: basta, vamos adelante, vamos a conquistar esta situación. Señor, te rogamos que los rodees de tu misericordia, de tu amor, que los abraces, Señor, y los levantes esta mañana, Padre. Los bendecimos y declaramos una fresca unción sobre cada uno de ellos, la unción que rompe todo yugo, que quebranta, que abre toda cárcel, Señor, que rompe toda estructura, y declaramos, Señor, que tú los liberas, Señor, de cualquier situación difícil que ellos estén pasando, que tú estás apareciéndote, Señor, sobre sus vidas para darles libertad, que rompes toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús, y los haces libres para siempre, eternamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo a la persona, dígale: Cristo te ama, Dios te ama, no estás solo, no estás sola. Dígaselo con fe y compártaselo. Iglesia, fíjense qué difícil fue ahorita hacer esto que tuve el sentir de hacer. Yo me pregunto cuántas veces has dejado pasar por alto el ayudar a alguien, orar por alguien. Y somos la iglesia de Jesucristo. Estamos aquí para restaurar, estamos aquí para brindar vida, para poder brindar amor, mis amados. Es tiempo de levantarnos como esa iglesia de Jesucristo con autoridad y poder. No dejemos pasar las oportunidades que Dios nos presenta de manifestar la eternidad donde quiera que vayamos. Estamos hablando de un Saúl que está deprimido, sentado debajo de un arbusto. Pero por el otro lado, como inician los cuentos de los niños, ponme el verso 1 por favor, dice: y aconteció que un día, o como dicen ahí los cuentos, érase una vez. ¿Verdad que sí? Es decir, que era un día común y corriente, como cualquier otro día, que ese día no tenía nada de extraordinario. Repitan conmigo: Dios siempre está buscando un hombre o una mujer de fe. Dios siempre está buscando un hombre o una mujer de fe. Eso es todo lo que Dios quiere. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y solamente nos habló, nos confrontó o nos exhortó, reconocimos nuestro error, y al despertar a la fe fuimos llamados hijos de Dios. Es todo lo que necesita. Es todo lo que necesita para que tú puedas ser un instrumento de vida en sus manos. Dios está buscando personas como tú y como yo, sin nada excepcional en nosotros mismos, pero que seamos capaces de creer. Dios siempre está buscando un hombre o una mujer para manifestar su gracia y su poder liberador. Encontrará en ti la fe para manifestar su poder y hacer grandes maravillas. Solo tú puedes responderlo, solo tú puedes hacerlo. Verso 6, por favor. En ese verso 6 dice: dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo por nosotros, que no es difícil a Jehová. ¿Cómo dice ahí? Salvar con muchos o con pocos. A mí es un versículo clave para mi vida espiritual en los retos que tengo en la vida. Saúl, por un lado, está deprimido y con un sentimiento de derrota impresionante, y por el otro lado está Jonatán, el hijo de Saúl, con esta fe, con este despertar espiritual. Saúl ha sido un muy mal ejemplo para Johnny, ¿no? Para Johnny, Saúl no es un hombre de Dios y Johnny es un hombre de Dios. ¿Hay algún Johnny aquí? Levante la mano. ¿No? Por si no digo algo mal. Ok, ¿hay algún Juanito aquí? ¿No hay Juanitos? Ah, sí, hay Juanitos acá. Entonces voy a seguir hablando de Jonatán. Ok, Jonatán es un hombre de Dios. Él ama a su padre, lo sigue en sus batallas, sufre por los errores de su padre, porque escúchame, no importa cuán inteligente. Sí, me acaban de desarmar. Vean qué rápido, ¿eh? Lo peor del caso es que me bajaron el auto. Mira el yerno y se va con la risa, así muy contento, ¿no? Escúchame, Jonatán ha enfrentado batallas peleando y siguiendo a su padre
porque es el rey y es su padre, pero también ha sufrido por las malas decisiones de su papá. Porque los hijos viven las consecuencias buenas o sufren las consecuencias malas de las decisiones que toman sus padres. Es así de sencillo. Por eso Dios siempre está buscando edificar a la familia, porque la bendición empieza desde la cabeza hasta las vestiduras. Dios quiere darle sabiduría, autoridad y gracia a los padres para que los hijos también tengan paz desde pequeños y cuando sean grandes vivan la fe de nuestro Señor Jesucristo y sean más que vencedores. Pero Saúl no es un hombre así, es un hombre que está atado. Y Jonatán está sufriendo porque él no era como su padre. Jonatán, a pesar del mal ejemplo de su padre, decidió ser un hombre de fe. ¿Cuántas personas de fe hay aquí en esta mañana? Un verdadero creyente y adorador de Jehová, nuestro Dios, es aquel que sin importar el mal testimonio de los demás, sigue en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Jonatán estaba enfrentando juntamente con su padre un ejército que le sobrepasaba en número. Y como dije hace un momento, tenían la tecnología militar más poderosa y destructiva de su tiempo. Jonatán veía lo mismo que su padre estaba viendo. Sin embargo, Jonatán creía, tenía fe en la palabra de Dios que dice: ustedes perseguirán a sus enemigos y los derrotarán. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que cree esa palabra? Dice también la palabra que 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000 y los derrotarán. ¿Alguien cree esto? Entonces no puedes permitir que te ganen tus emociones, sino vive la fe de que Dios pelea por ti y tú eres más que vencedor. Jonatán no le menciona nada a su padre, como leímos hace un momento, ni su ejército se enteró de lo que Jonatán estaba haciendo. Y esto quiere decir que Jonatán no estaba haciendo la obra para tener un renombre, para ser reconocido, para que le dijeran: qué valiente eres, qué bueno que eres cristiano, qué bueno que ya vas a la iglesia. No, él simplemente empezó a hacer la obra sin que nadie le dijera lo que debía hacer. Ponme el verso 4, por favor, porque si lees la primera oración del verso 4, dice que entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, dice, había un peñasco. Interesante. ¿Por qué? Porque Jonatán estaba preocupado, vio lo que estaba pasando igual que su padre, pero él decidió no quedarse sentado debajo de ningún arbusto. Él decidió no quedarse petrificado por el miedo. Él decidió que no iba a contestar el mal por mal. Él decidió que no iba a pelear según la carne, sino según sus armas, que son espirituales para la destrucción de fortalezas. No como Saúl, que actuaba en la carne. Le gritaban y él gritaba, le pegaban y volvía a pegar. Le faltaban al respeto y faltaba al respeto. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué? No te puedo seguir respaldando así. Pero Jonatán sí creía. Y Jonatán decide. Y entonces empieza a buscar porque está preocupado. Y decidió no quedarse sentado y tuvo la iniciativa de acercarse a la guarnición del enemigo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acercas a la guarnición de tus enemigos y oras por ellos? ¿O te alejas de tus enemigos porque no quieres problemas? ¿Tú tratas mal a tu marido porque es tu enemigo? ¿O lo tratas mejor para acumular ascuas sobre su cabeza? ¿Tú tratas mal a tu esposa y te vas apartando porque no te respeta? ¿O tú la sobrecoges con tanto amor y respeto porque sabes que con el bien vas a vencer el error de carácter que tiene? Él se acercó a la guarnición. Y sabes una cosa, dice un dicho en México, no sé si son los de México, pero aquí yo lo he oído: a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca. Y no se trata de entrar en el juego de la maldad, sino poder conocer para poder saber cómo llegarle. Porque dice ahí
que entonces cuando se acercó vio que había un peñasco de un lado y otro peñasco del otro. Es decir, si él no se hubiera decidido a hacer algo, no hubiera encontrado el lugar estratégico que necesitaba para hacer la obra de Dios. Dios bendice a los valientes que arrebatan. Dios bendice a los que creen. Y al arriesgarse, Dios le muestra cómo deben hacerse las cosas, porque son guiados por el Espíritu para amar y destruir toda obra de maldad. Por eso dice que ninguna arma forjada contra los que creen prevalecerá. Y es cuando Jonatán le dice a su criado: quizás haga algo Jehová, algo por nosotros. Dios no le ha dicho nada. Escúchame bien lo que voy a decir, ponme atención. Dios no le dijo: ve que yo estaré contigo. Jonatán sencillamente tuvo fe de que Dios podría usarlo. Quería ver lo que Dios podría hacer a través de ellos dos. Así que Jonatán sabía que si Dios no hacía algo, su ejército iba a ser derrotado. Y yo te pregunto, ¿tú crees que si Dios no hace algo, podrías perder tu matrimonio? ¿Tú crees que si Dios no se manifiesta, tus hijos no podrían cambiar? ¿Tú crees que si la palabra no está en sus corazones, tus hijos podrían ser arrollados por el pecado? La verdad es que sí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es así de sencillo. Porque sabes una cosa, si ya estás en problemas, ¿qué tienes que perder si pones por obra la palabra de Dios? ¿Qué tienes que perder si estás perdiendo tu matrimonio, si amas al que no merece ser amado? ¿Qué tienes que perder si amas al hijo que de por sí lo estás perdiendo en rebeldía y no quiere venir a la iglesia? ¿Qué tienes que perder si ya perdiste dinero en lo que hayas invertido y lo poco que tienes miedo de perderlo y no sabes invertirlo o no para crecer económicamente? ¿Qué tienes que perder? Nada. Entonces Jonatán dice: para mañana nosotros vamos a estar muertos. Entonces, ¿qué tengo que perder? Y le llama a su escudero y dice: ¿vamos o no vamos? Y me dice: vamos con todo. Lo que tú quieras hacer, le entramos. Porque Dios está buscando también hombres a través de los cuales su nombre sea glorificado. Hombres y mujeres que se arriesgan, que creen y se dejan usar, mis amados. Saúl y el ejército de Dios estaba desmoralizado, estaba deprimido, estancado. Se necesitaba hacer algo. Y Jonatán sencillamente aviva su fe por si acaso Dios quería usarlo. Aquí no es Dios llamando a un colaborador, escúchame. Era un hijo de Dios dispuesto a lo imposible, confiando que Dios podría estar con él para hacer un cambio y no los mataran al día siguiente. Muchos estaban reunidos. Saúl había tenido experiencias del respaldo del poder de Dios, pero en este momento estaban como algunos de nosotros que no sabemos las promesas de Dios, no sabemos la palabra de Dios, las declaramos muchas veces, pero no tenemos la fe suficiente para que se manifieste el poder que estamos declarando. La fe de Jonatán tenía obras. La fe de Jonatán se manifestó con sus acciones. Vamos a ver Mateo 13, 58. Mateo 13, 58. ¿Está? ¿Sí? Dice: y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? Es nuestro Señor Jesucristo, es Dios hecho hombre, que fue a su pueblo natal, donde estaba su familia, donde estaban sus amigos, donde podía manifestar lo que ellos quisieran, donde podía Él orar y hacer milagros impresionantes para que ellos recibieran una bendición impresionante. Y sin embargo dice aquí que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Voltea al que está a tu lado y dile: yo creo que eres una persona de fe. Ponme atención. Dios es el Todopoderoso, pero su poder, aunque es ilimitado, no se manifiesta cuando nuestra fe está en lo opuesto a Él, en lo negativo a Él, en el Goliat más que en Dios. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? No había manifestación del poder de Dios y todo el ejército tenía miedo.
vino un joven con fe y derrotó al Goliat, que los demás creían que no podía ser derrotado, porque su fe estaba en Goliat y en sus fuerzas, no en el Dios todopoderoso que nos hace hacer proezas. Cuando nuestra fe realmente cree que la tormenta es más poderosa, no se puede aplacar porque estamos limitando el poder de Dios. Dios no colabora con nosotros cuando decidimos poner nuestras convicciones en el poder de la adversidad y del enemigo. Él no actúa hasta que nosotros creemos. Él no actúa hasta que nosotros tenemos fe. Él no actúa hasta que nosotros declaramos la presencia del reino de Dios y se manifiesta por la fe de alguien que fue capaz de creerlo, orarlo y decretarlo en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, apláudale a Cristo. La fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones y solo tenía unos cuantos hombres llenos de miedo y esperando morirse. ¿Qué diferencia habría al intentarlo con 2 nada más? Nada. Ni el numeroso ejército ni las probabilidades limitan a Dios, pero la incredulidad de un pueblo que dice creer y no cree, sí lo limita. Jonatán era diferente. Jonatán creía. Si Dios decidía estar con él, ¿quién podría contra él? Así que decide asegurarse de que Dios decida usarlo. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda, Dios no lo llamó. ¿Sí me explico? No se le presentó en un sueño o a través de un profeta. Sencillamente Jonatán se arma de valor al ver una necesidad, toma una decisión y se arriesga a hacer lo impensable. Como hace poco, estábamos en un servicio y se acercó una dama y me dijo: pastor, ¿cuándo vamos a construir esa pared? Le digo: no me lo digas a mí, que estoy frustrado y por más que le pego al diablo y estoy orando, hay tantas cosas que hacer, la despensa, la canasta de la misericordia, los eventos que hemos hecho, lo del camper, todo lo que estamos haciendo, estamos invirtiendo y la verdad siento con un obstáculo que tengo que derribar y no sé cómo lo voy a hacer, pero este año lo tengo que derribar en el nombre de Jesús. Gracias por los 5 que dijeron amén conmigo. Ya son más de 2, Dios hará desde los cielos. Y se acercó esta mujer y me dice: bueno, pastor, yo siento algo en mi corazón. No sé cuánto cueste, ni si tengo el dinero suficiente, pero cuente con que yo voy a poner la plataforma del auditorio. Se acercó otra persona, un varón, y me dice: pastor, ¿cómo cuánto cree que cueste la pared? Le digo: hijo, ya cotizamos. Es más, le puedes preguntar, creo que a Mike y a Javier. Le digo: ¿cuánto costaba, Mike? ¿No te acuerdas? Como 206,000 más o menos, ¿no? 206,000. ¡Wow! Pastor, voy a hacer un sacrificio y yo voy a poner una ofrenda sacrificial para Dios. Una dama, una viuda, vino a poner una plataforma y él es un empresario y viene a hacer una ofrenda sacrificial y me dio 3,000 pesos. A veces no nos damos cuenta porque nuestras emociones permitimos que nos ganen las cosas antes que glorificar a Dios a través de las cosas. Es como aquel que dijo: aquí está mi ofrenda, y dio un montón de monedas y ponían una cosa de cobre para que se oyera, bla 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 bla. ¿Se acuerdan de esa historia? Y llegó una viejita y dijo: aquí tengo esto. Nomás que aquí fue al contrario. El empresario vino voy a poner una gran ofrenda y pone 3,000 pesos. No está aquí, por eso lo estoy mencionando, ni es de la iglesia, lo vio en la televisión. Espero que no lo esté viendo en televisión. Pero vino una viuda sin hacer ruido. Dijo: no sé cuánto tengo, ni si me alcanza, pero yo quiero poner la plataforma de la iglesia. Todo tiene que ver con la intención y la fe que pueda tener la gente. Si tú no crees, tu marido no va a cambiar, porque tú no estás dispuesto a hacer lo que necesitas ser
para derribar a los enemigos que manipulan a tu esposo para hacer lo que hace. Si tú no crees, tú vas a seguir actuando de acuerdo al Evangelio según San Yo, y vas a seguir haciendo lo que tú piensas que es mejor, en lugar de ceder al Evangelio según San Juan, para ser la persona que tienes que ser con tus hijos, para poder rescatarlos y que crezcan en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que despertar una fe genuina. Jonatán tenía fe, pero sus acciones demostraron la fe que Jonatán tenía. Tenía el mismo gigante que tenía su padre, tenía el mismo ejército que tenía su padre, tenía las mismas armas, ese ejército que su padre estaba enfrentando. Pero él dijo, algo quiere Dios que se haga. Yo no sé si Dios me ha llamado. No me ha dicho ningún profeta que yo soy el escogido. No tuve ningún sueño para que me diga que Dios me está llamando. Pero yo, Señor, no puedo permitir que tu nombre sea afrentado. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida para derrotar a los enemigos de Dios y su pueblo salga protegido y prosperado. Eso es lo que hizo Jonatán. Fue y se enfrentó. Así que le dice a su paje de armas, ¿sabes qué? Ya tengo la estrategia, tengo la seguridad de que si Dios quiere, Él puede usarnos a nosotros dos para derrotar a nuestros enemigos. Solo necesito asegurarme de que Dios es el que puso el querer como el hacer en mi corazón y en mi mente. Porque es donde ahí tenemos nosotros los sanguíneos una gran batalla. Asegurarme que no me estoy adelantando a los tiempos, que no estoy corriendo antes de tiempo, que no estoy corriendo más rápido de lo que debería. Y eso estaba pasando Jonatán. Jonatán no es tonto. Él sabía que muchos habían desertado. Así que los filisteos podrían tomarlos a ellos dos como un par de desertores más que se estaban rindiendo, y entonces les decían, pásele. Así que le dice a su paje de armas, si los filisteos nos dicen, voy a leer, esa nos será la señal y subiremos, porque entonces sabré que Dios está con nosotros. Fíjate el enemigo que le diga a su otro enemigo, está bien, sube. Pero si yo pienso que soy el poderoso, veo cómo huyen y andan pasando por allá y no los mato porque, bueno, ya están huyendo, están despavoridos y me sirve su miedo para mantener amedrentados a los otros. Si dos veo que me dicen, oye, digo, ¿qué pasó? Por favor, está bueno, sube. Otros dos que están huyendo, entonces los dejo pasar. Eso fue el pensamiento de Jonatán. Y Jonatán se lo dice a su paje de armas, y si nos dicen eso, yo voy a saber que Dios está con nosotros. Así que Jonatán utiliza la sabiduría de Dios y demuestra que no es un incrédulo. Él estaba actuando motivado por su corazón y por su fe, mis amados. ¿Qué te motiva a ti a pelear la buena batalla? ¿Por qué quieres ser mejor en la vida? ¿Por qué quieres un buen matrimonio? ¿Para qué pones esa disciplina? ¿Qué te está motivando? Porque él, repito, estaba actuando motivado por su corazón y su fe en Cristo Jesús. Todo lo que hacía Jonatán lo hacía como para Dios. ¿Cuántos de los que están aquí hacen todas las cosas como para Dios? Vamos a ver si es cierto. Cuando tu marido invierte más tiempo en el trabajo y estás enojada porque te prometió llegar a la hora y no llega, ¿le dices de cosas, sí o no? ¿Y qué crees que dice Dios? Ah, qué bueno que lo haces como para mí, grítame de nuevo. Varón, cuando tu mujer es irrespetuosa, te roba los cambios o el dinero que queda en la bolsa de tu pantalón o los ahorros que tenías y los agarra para comprarse los 20 zapatos que tiene, los vestidos que ya colgó en el closet, ¿la tratas como una ladrona o la perdonas y le dices nada más, por favor, no gastes tanto, esto es lo único que puedes gastar? Y si tú la tratas como una ladrona y no la has perdonado, ¿tú crees que Dios dice, gracias por tratarme así y hacer eso como para mí y no como para tu esposa? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Es fácil decir, yo hago todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Por eso estoy hablando de que la teología es buena para conocer, para estudiar, para tener una manera de pensar que nos libre del error, pero no sirve de nada si la palabra no se aplica y la vivimos en la fe del Hijo de Dios.
Debe ponerse por obra, debe dar vida en nosotros, debe proclamar vida donde quiera que vayamos, donde impongamos las manos, debe sanar la gente, restaurarse la gente. Todo lo que pisa nuestra planta de los pies debe ser santo, íntegro, puro. Ahí debe establecerse el reino de Dios. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que realmente creer esa palabra. Él estaba motivado por su corazón y su fe, pero no tenía la certeza de que Dios lo usaría, que él era el escogido para esa obra. No era el mismo caso que como con Gedeón. Veamos la diferencia. Escúchame. Gedeón, Dios le habla. ¿Sí se sabe la historia o no? Dios le habla a Gedeón y él duda de la palabra de Dios y pone un vellón. Aquí no. Jonatán sabe que se necesita hacer algo, cree en su corazón, planea una estrategia, hace todo, pero le dice: si nos dicen que subamos, voy a creer que Dios está con nosotros, porque Él no me ha llamado y yo no quiero que me esté engañando mi corazón. ¿Ven la diferencia? Uno duda de la palabra y el otro está dudando de su sentir. Pero tiene un buen sentir y Dios está con él. En este caso, Jonatán no había recibido ninguna palabra o llamado, pero él solo sabe que tenía que hacer algo y estaba dispuesto. Y cuando los filisteos le responden como él había planeado, entonces puso en marcha todo lo que había planeado. Escúchame, se arriesgó a subir los riscos, se pudo haber caído. Se arriesgó a que fuera una trampa de los filisteos. ¿Por qué digo esto? Porque también, ¿cuántas veces Faraón le dijo a Moisés: está bien que se vayan? Se endurecía su corazón y volvía a decir: no van. Entonces imagínate que estás allá arriba, tú como enemigo del que viene, y le dices: está bien, pasa. Pero lo ves, y si eres como esos malvados de esos tiempos, vamos a jugar al tiro al blanco, a ver quién le pega al otro que está calvo. ¡Fas! Y se te olvida que le habías dicho que pase. Se arriesgaron a llegar y pelear contra ellos porque solamente eran dos, era una guarnición llena de filisteos. Pero Jonatán estaba dispuesto a correr los riesgos, porque en su fe sabía que Dios estaba con él. ¿Tú sabes que Dios está contigo en el reto que estás enfrentando? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te está guiando en lo que estás haciendo con tu esposa, tu esposo, tus hijos, en tu trabajo, en el cambio que estás haciendo en tu corazón? Si es así, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos, dice la Biblia. Jonatán tenía cierta inseguridad en sí mismo, pero al asegurarse de que Dios estaba con él, su fe en Dios lo hizo hacer prodigios. Lo hizo vencer a sus enemigos. Cosechó la bendición que tanto esperaba. Jonatán no era como muchos de nosotros que acostumbramos a decir: con la ayuda de Dios sé que lo voy a lograr. No, Jonatán dijo en esta escritura que nos enseña sobre la fe, dice que Jonatán tenía la seguridad de que Dios quería hacer la obra, y entonces dijo: sé que Dios puede hacerlo a través de mí. No iba por la ayuda de Dios, sino se ponía al servicio de Dios para que él fuera el instrumento de Dios para lo que tenía que hacerse. Y hay una gran diferencia. Cuando Jonatán vio la señal de confirmación de Dios, no guardó su espada, mis amados, y empezó a orar para que Dios destruyera a los filisteos. Al contrario, Dios, cuando le confirma a Jonatán, él oye la confirmación, se asegura de que su espada estuviera afilada y confió en que Dios lo usaría para derrotar a sus enemigos. La pregunta esta mañana es: ¿eres como Saúl o eres como Jonatán? ¿Te sabes la palabra religiosamente o caminas en el Espíritu recibiendo revelación para vivir haciendo proezas como Dios dice que podremos hacer? Y la pregunta debe ser respondida solo por tu corazón. Hace 32 años sentimos que Dios nos llamaba al ministerio. Nuestro pastor no nos dijo: Dios lo está llamando al ministerio. Simplemente una señora que comió frijoles una noche, se le ocurrió al otro día decirle a su esposa: oye, creo que Dios quiere que nos vayamos de esta ciudad para que empecemos un ministerio.
Teníamos 28 y 26 años, mis amados. Muy inmaduros, mucha falta de experiencia en la vida, mucha falta de conocimiento, pero una pasión por Dios. ¿Hace cuánto que Dios te ha estado llamando? ¿Hace cuánto que Dios que te ha estado llamando has estado huyendo de ese llamado? ¿Hace cuánto que el Espíritu Santo te ha estado diciendo lo que debes hacer y no has estado dispuesto a morir para hacer las cosas en la obediencia a Cristo y su palabra? El Señor te dice esta mañana: yo estoy contigo. Yo he puesto esas obras delante de ti para que las hagas. ¿Tú qué vas a hacer con el llamado que Dios te está dando? ¿Tomarás tu arma y pelearás la batalla y vencerás a tus enemigos? ¿O seguirás viviendo como aquel que sobrevive y no logra obtener la victoria, donde a veces nos sentimos frustrados por no lograr conquistar, como le pasó a Saúl? Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Jonatán era diferente, era de otra naturaleza. Jonatán era de la naturaleza nacida de nuevo. Jonatán era de la naturaleza que sabía que si Dios estaba con él, todo lo podría en Cristo que le fortalece. Jonatán era de la naturaleza donde él decía que si creía, podría ver los cielos abiertos. Jonatán era de los que creía con todo su corazón que él era más que vencedor, que no importaba la vida, la economía o la sociedad a su alrededor, tenía un Dios que suplía toda su necesidad, que peleaba todas sus batallas, que podía enfrentar cualquier situación que el enemigo le presentara y ninguna de sus armas prevalecería porque Dios estaba con él. ¿De qué naturaleza eres? ¿De la de Saúl o la de Jonatán? Porque Dios está llamando a los que son de la simiente de Jesús, que son más que vencedores, hijos de Dios que toman la tierra por posesión, hijos de Dios que no se limitan a lo que tienen, sino que siempre quieren más para la gloria de Cristo y para la obra del ministerio. Que no se limitan porque tienen problemas en el hogar, sino son capaces de hacer lo imposible: ayunar, orar, amar, perdonar, lo que sea, negándose a sí mismos hasta ver la gloria de Dios en su familia. ¿De qué naturaleza eres? Y si eres de la naturaleza de los Jonatán, ¿por qué no te pones de pie y vamos a orar esta mañana? Vamos a orar. Pero si no estás seguro, no sigas la corriente de los que se pusieron de pie como un acto religioso por el que dirán al verte sentado: qué vergüenza, no me voy a levantar. Porque esto no sirve, no es así. Es la fe la que mueve las montañas. Es la fe la que conquista. Es la fe la que manifiesta la presencia de Dios. Yo les hice una pregunta la semana pasada: ¿cuántos creen que Dios está en todo lugar? Y todos dijeron amén. Si está en todo lugar y dice que el pecado nos aparta de Dios, ¿será que Él se hace a un lado o que no siente su presencia porque lo estás ofendiendo? Y les dije el domingo pasado, ahí se las dejo. Cuando tú dices no siento la presencia de Dios, no te justifiques pensando que Él se ha alejado, porque Él está ahí, está en todo lugar. Hay que mirar a nuestros adentros y decir: ¿por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué, Señor, no termino de batallar con esta cosa? El Señor Jesucristo dijo: tormenta, cesa, y cesó. Un cambio de una vida, por eso se llama transformación de una vida. Lleva toda una vida, pero no nos cansemos de hacer lo bueno, porque de ese madurar seremos mejores personas,
tendremos mejores familias y dejaremos un legado no solo de fe, sino de amor, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Allí en tu lugar, Jonathanes, allí en su lugar, hijos de Dios, ¿por qué no empiezas a orar por esa circunstancia que estás enfrentando? Y empiezas a tomar las guarniciones y pedirle a Dios que te confirme cómo has de pelear la batalla, que te dé la estrategia que debes usar para poder ganar esa batalla y destruir a tus enemigos. Todavía se oye la voz del Señor que dice: tú perseguirás a tus enemigos y los derrotarás. Si 2 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, yo haré desde los cielos. Así que 5 harán correr a 100 y 100 harán correr a 10,000, porque yo he vuelto a mi casa y los multiplicaré, y los prosperaré, los sanaré y los bendeciré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio, no estoy inventando. Tenemos que vivir como vencedores, tenemos que vivir prósperamente en todas las áreas de nuestra vida. Iglesia, es tiempo de despertar. Y si se dieron cuenta en el ejercicio que Dios nos puso hace un rato, te costó trabajo levantarte, romper la armonía de las sillas para ir a orar por alguien que está quebrantado, que genuinamente dijo: tengo este problema. Tenemos que volver a sentir, iglesia. Tenemos que dejar que el amor fluya, que nos importe, que tengamos cuidado y arriesgarnos. Donde podríamos adelantarnos a los hechos, pero Dios nos ve como niños que se caen y dice: gracias, hijo, porque aunque te caíste, me da gusto que tienes iniciativa, que te preocupas por la gente. Esta mañana el Señor te está retando. Te quedarás como Saúl sentado debajo de ese granado. Le dirás al Espíritu Santo: vamos, vamos. Tal vez Dios, mi Padre, haga algo con nosotros dos. Estoy oyendo su llamado. Quiero subir al risco. Quiero afilar mi espada y quiero derribar a mis enemigos. Tengo sed de echar fuera demonios. Tengo sed de echar fuera demonios. Tengo sed de ver la gente bendecida. Tengo sed de ver que la gente por la que oro prospera. Tengo sed de ver a la gente por la cual estoy enseñando viva plenamente. Tengo sed, Espíritu Santo, aquí estoy. Y si hay alguien que escuchó la voz del Espíritu Santo de los que están de pie, pase aquí al frente y vamos a orar juntos, usted y yo. Si usted siente que tiene sed por más de Dios, pase aquí al frente.